Dios los bendiga y bienvenidos nuevamente a la hora del té. Y hoy estaremos hablando cuando el Señor Jesús calma la tempestad. Y estaremos meditando en la palabra de Dios en el libro de Lucas, en el capítulo 8, los versículos del 22 al 25. La palabra de Dios dice así: Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aun a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Y vamos a tocar unos puntos muy importantes sobre esta palabra de Dios. Aquí vemos que en la lectura que usted acaba de escuchar en el versículo 22 dice que aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos. O sea, el Señor Jesús entró y iba acompañado no de otras personas que no conocían quién era Él. Eran sus discípulos. Y en Mateo, en el capítulo 8, versículo 23 dice: y entrando Él en la barca, dice, sus discípulos le siguieron. Y también podemos notar un punto muy importante, y es ahí donde yo lo quiero llevar. Dice que el Señor les dijo: pasemos al otro lado del lago. ¿Sí? Y los puntos que quiero tocar aquí es que ellos estaban en una gran tempestad. Quizá en el día de hoy usted está pasando por una situación difícil, quizá de enfermedad, quizás se ha quedado sin trabajo, o quizás usted ha tenido la pérdida de un ser querido o de varios seres queridos. Estamos en un tiempo muy difícil, pero aquí vemos que los discípulos seguían al Señor. El Señor iba adelante de ellos, y cuando subieron a esa barca, dice que se vino una gran tempestad y ellos tuvieron miedo. Quizá en el momento que usted está atravesando, la duda, el temor, ha llegado a su corazón y domina sus pensamientos. Y eso le hace olvidar quién está en su vida. El Señor, nuestro Señor Jesús, que le prometió a esos discípulos cuando Él les dijo: vamos a ir a la otra orilla del lago. Cualquier situación que usted esté enfrentando no va a ser una situación que se quede estancada, sino que va a ser por un proceso, por un corto tiempo, que el Señor lo va a ir llevando a usted. Entonces usted no tiene que temer, aunque esas olas se vean grandes y gigantes y usted sienta que esa agua está inundando su barca. Recuerde que el Señor Jesús, en la palabra que acabamos de escuchar, dice que Él dormía. ¿Por qué? Porque Él sabía la autoridad que Él tenía sobre esos vientos, sobre esas tempestades, porque oímos también en sus palabras que Él reprendió los vientos y ellos se calmaron. Entonces yo le invito a recordar, así como aquellos discípulos vieron que el que estaba en la barca
era el Maestro. Nosotros debemos de recordar, si nosotros somos discípulos de Jesús, seguidores de nuestro Señor Jesús, ¿quién es nuestro Salvador? ¿Quién es aquel que nos va a llevar paso a paso en ese proceso para llegar a la otra orilla, para llegar al término quizá de esa enfermedad, quizá de ese tiempo que usted ha estado sin trabajo? Y poco a poco, cuando uno pierde un ser querido, cuando uno recuerda que el Señor es el que nos fortalece cada día y el que da consuelo a nuestro corazón, eso es lo que debemos de recordar. El Señor, nuestro Salvador, está con nosotros y está en nuestra vida. Y si usted recuerda la lectura, dice casi al final, dice que ellos, a pesar de que estaban atemorizados, se admiraron y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Los discípulos caminaron mucho tiempo con el Señor Jesús y tuvieron miedo, pero ese miedo los llevó a recordar y admirar una vez más los milagros que hacía el Señor, las maravillas que hacía el Señor. Él dio una orden y fue obedecida. Yo lo invito a que usted no dude de lo que el Señor va a hacer en su vida a través de lo que usted está viviendo, a través de lo que usted está atravesando, para que el Señor Jesús en determinado tiempo no nos haga la misma pregunta que les hizo a esos discípulos. En Lucas 8:25, el Señor Jesús les hizo esta pregunta: ¿dónde está vuestra fe? Una pregunta fuerte que el Señor nos hace en este momento. ¿Dónde está vuestra fe? Nuestra fe debe de estar firme en el Maestro, en nuestro bendito Salvador, en nuestro Señor Jesús. Aquel que, recordemos lo que dice su palabra, Él subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Yo le invito a que usted siga recordando quién es su Salvador y usted sea un fiel discípulo y seguidor de Él y de su palabra. Que cualquiera que sea su situación que usted atraviese día a día, usted vaya a la palabra, órele al Señor para que el Señor le haga ver por dónde lo quiere llevar. ¿Para qué? Para que usted llegue a la otra orilla, así como les dijo a los discípulos antes de enfrentar esa tempestad. Él ya lo sabía por lo que iban a atravesar. El Señor sabía lo que iba a acontecer en el trayecto de una orilla a otra orilla. Si el Señor ya sabe lo que va a suceder día tras día en nuestra vida, yo le invito a que usted no tenga miedo. Lo invito a que se quede con esta parte de la palabra que viene ahí en Lucas capítulo 8, parte del versículo 24. Dice: despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Deje que el Señor, a través de su palabra y de la confianza que usted deposite en Él, lo lleve a ese tiempo de bonanza, de tranquilidad, de confianza y de fe, sabiendo que todo lo que atravesamos es por un corto tiempo. Que Dios los bendiga y nos escuchamos nuevamente
cuando el Señor me permita compartir con todos ustedes su palabra.